A ver, el problema es, yo entiendo la cierta intranquilidad por parte de todo el mundo, ya sean denunciantes o no, o ya sean afectados o no, porque incluso habrá gente que no haya sido afectada y le parece muy grave el caso, ¿no? El problema sobre todo es que estamos en una fase muy inicial. Claro, la gente se puede sorprender mucho de, oiga, pero si ustedes pusieron la denuncia en marzo, abril, al final es mediados de marzo y luego la ampliación en abril. Bien, pero esto no es un caso cualquiera, no es un caso en donde tú tienes un vídeo donde entra un atracador en un banco y sale a cara descubierta o se ve un delito infragante. Esto es un caso en donde de una complejidad máxima, con un montón de personas, de posibles afectados, muchas personas presuntamente también que han participado de algún modo, cuando digo de algún modo es criminalmente o no, pero participado en engrandar la dinámica de esta empresa y de este servicio de asesoramiento o de enseñanza. Por lo tanto, estamos en una fase tan inicial en donde la policía judicial tiene tantísimo trabajo en este caso que ahora mismo no hay ninguna medida cautelar de las que se llaman personales, como puede ser pues la prohibición de salir del país, la presión preventiva, el embargo de bienes, etcétera, etcétera. Es decir, estamos tan inicialmente al principio que ahora mismo es normal, por decirlo de alguna manera, que algunos sujetos puede ser que se hayan ido por cierto temor, pero también es cierto que son personas, parece ser, si no recuerdo mal, que son localizables, si bien aunque estén en México o en Dubái o en donde quieran estar. En cuanto haya una imputación formal de un presunto delito de estafa o publicidad engañosa, ya veremos, en ese momento se pueden acordar medidas cautelares. Se tienen que presentar en España y si no se presenta en España se puede solicitar o extradición o orden de detención y entrega en el espacio Schengen, que es un espacio concreto de países firmantes de ese convenio, para que se pueda detener a través de las policías de cada país y de traerla en España. Pero claro, como estamos en una fase muy inicial en donde se están investigando tantas cosas, de momento no hay ninguna medida. Que se hayan ido, pues hombre, es llamativo, pero está dentro, digamos, de la libertad que tiene ahora mismo cada sujeto de hacer lo que quiera. Claro. Vale, porque entonces, ¿tú tienes calculado más o menos, o es imposible saber más o menos cuánto podría durar? Dices que estamos en un momento de inicio de todo el tema, pero ¿tú más o menos puedes saber, o hay alguna manera de saber cuánto se puede alargar este proceso? ¿Cuándo podemos ir ya a entrar en fase judicial y ir al Bien, asunto? claro, ya al sitio gordo, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera, ya claro y evidente. Vamos a ver, voy a hacer un cálculo, digamos, estimado, porque es la típica pregunta que nos hacen los abogados y es la típica pregunta que no podemos contestar nunca, porque depende de miles de factores. Pero si la policía va encontrando todas las pruebas necesarias, más allá de las que nosotros hemos aportado lo que se ha podido, que es bastante, que son muchos vídeos, cuenta de resultados, menores hablando, menores participando de alguna manera, operaciones binarias, como bien sabéis, etcétera, etcétera. Pero, claro, como son muchas partes la denuncia no solo se denuncia un solo delito, se denuncian muchas dinámicas criminales y todas unidas tienen aún más sentido criminal. Resumiendo, por poner una fecha aproximada, yo creo que hasta septiembre u octubre no vamos a tener, digamos, una actuación puramente judicial. ¿eh? Y eso sin perjuicio de que puramente judicial es que haya actuaciones ordenadas por un juez en concreto, que en verdad ya la hay, lo que pasa es que no puedo comentarla, y hay una orden judicial, no, pero esta no la puedo comentar. Pero ya una vez el caso se conozca más judicialmente, es decir, pues se pueden tomar otras medidas, como por ejemplo el secreto de sumario, por ejemplo, que es que las partes no conocen lo que se está lo que investigando. se está Se puede acordar, por ejemplo, la intervención telefónica de las comunicaciones de los presuntos responsables, el registro de domicilios y empresas. Pero claro, para
poder solicitar eso, hace falta tener unas bases sólidas probatorias. Y en eso es en lo que está ahora mismo la policía judicial. Porque tenemos, como decía, muchos delitos y todos esos delitos pues hay que comprobarlos. Y hay delitos más fáciles de comprobar y delitos más complicados. Los más fáciles de comprobar son aquellos que dejan rastro económico. Pero para poder comprobarlos hace falta también que la gente denuncie. Hace falta que la gente envíe sus pruebas, por ejemplo, muy lógicamente, la cuenta de resultados, balance de resultados de las operaciones que se hayan realizado en cuanto a inversiones en trading, por ejemplo, para ver si en algún momento una cuenta, vamos a poner un ejemplo, una cuenta está en 3.000 euros y de repente en cierta operación baja a cero. Eso llamaría mucho la atención. Y habría que analizar esa operación de por qué baja a cero. Entonces, eso es una cosa que hay que investigar. Imaginaros, si en España puede haber, y nosotros hemos aportado 450 testimonios, pues la policía tiene que investigar 450, teóricamente, cuentas de balance de resultados. Teóricamente, porque no cada uno ha aportado lo que ha querido aportar, ¿no? Sí, un faenón bueno el que tienen también, ¿eh? Pero bueno, seguro. Es que ese es el tema. El tema es que las estafas piramidales son muchas personas, muchas pruebas, mucho trabajo y, y es normal que, Sí, fíjate, poniendo la denuncia en abril, hasta septiembre, octubre, pues vamos a estar tranquilamente dejando a la policía trabajar. trabajar. Claro, claro Es que lo sí. que hay que confiar en la policía. Nosotros en España tenemos una policía judicial nacional, local, magnífica, magnífica, que resuelve delitos de todo tipo. Entonces, hay que tener esa confianza. Sí. ¿Eh? Entonces, sí, porque creo que el otro día Tamayo comentaba que ya habían llegado casi a las 700 personas que habían rellenado el formulario, ¿no? Que se habían puesto en contacto y demás para ver si Claro. tal. Realmente estamos hablando de cosas y no sé si vosotros desde Redune o desde Ries o tú mismo por tu trabajo, Carlos, si sobre todo a raíz de la pandemia, de la dichosa pandemia esta del año pasado, si habéis notado un aumento en cuanto a este tipo de grupos coercitivos, grupos sectarios, ya no solamente comerciales, sino también de los religiosos y todo esto, se ha notado un cierto aumento, porque yo sí que desde el verano pasado, sobre todo, o sea, llegó un momento que terminé colapsado de gente que me mandaba y todo era, lo tengo que decir así de claro, era basura. Es que, y yo sí que noté hice algún vídeo incluso comentándolo, noté Mm, un aumento bastante exponencial con eso, ¿no? No sé si lo habéis sí, notado desde... sí, sí, porque fijaros, en todas las épocas en donde hay un cambio social, y en este caso ha sido tan rápido, abrupto y significativo, es un momento de oportunidad criminal de toda la vida de Dios. Esto es dentro de la criminología, la oportunidad criminal se abre en cuanto hay un cambio, y máxime en un cambio tan importante como ha sido la pandemia y el confinamiento. Por lo que se entiende la publicidad de IM Mastery Academy o su estrategia, presuntamente, lo voy a decir, aunque no es una cuestión criminal, pero presuntamente, según cuentan los propios afectados, es que una gran mayoría pues, fue captada, por decirlo de alguna manera, durante el confinamiento. Hay que tener en cuenta, efectivamente, que en ese momento, esos 3 meses en donde mucha juventud no tenía mucho más tiempo para hacer cosas porque evidentemente se hacían menos hacían muchas menos otras cosas, llevó a que muchos, dentro de cierto hastío, ¿no? Posiblemente, cierto aburrimiento, por decirlo de alguna manera, pues a introducirse en ciertos mm, Grupos, juegos sí. y enseñanzas que unas pueden ser las apuestas deportivas, que también se elevó mucho, y otra ha sido, evidentemente, este caso, este y otros casos similares, que es la enseñanza trading, que está muy bien que todo el mundo pueda aprender, pero evidentemente lo que hemos ido viendo es que es una enseñanza muy pobre, en bucle, muy repetitiva, cansina hasta el extremo de que en 1 o 2 semanas se podía conocer la totalidad del curso, entonces no había necesidad aparentemente de seguir pagando cuotas, y que en verdad todo eso estaba orquestado de tal manera, impulsaba de forma muy directa, como vosotros bien sabéis,
a través de ciertos platinos de estos, llevaba a la inversión, que aunque fueran pocas cantidades, sumadas muchas personas, lleva a grandes cantidades. Entonces, la juventud, dentro de estas dinámicas donde no había fútbol, poco fútbol, es decir, busca una forma de divertirse con sus, digamos, pocos ingresos. Nosotros conocemos gente que está en el tema de las apuestas deportivas, que lo sacaré también próximamente en mi canal, porque también hay telita que cortar ahí entre las casas de apuestas y los supuestos tipsters y demás, también tiene telita. Y bueno, estamos ahí preparando también una serie de vídeos referente a las apuestas deportivas y Claro. demás, pero toda esta gente, conocemos gente que se dedica de manera profesional a las apuestas deportivas, ¿vale? Que no tienen nada que ver con varios chiringuitos que han salido también con las apuestas deportivas y que se encontraron, claro, a raíz de la pandemia que no tenían dónde apostar. No tenían mucho dinero, pero no tenían dónde meterlo. Entonces nos llegaba mucha gente que quería meter dinero en el trading y te pasaban cada cosa y cada... Es que solo buscar un poquito por internet ya te dabas cuenta, ¿no? Y les tenías que estar diciendo, oye, por favor, estaros quietos, no metáis ni un céntimo en esto, por favor, que esto no pinta bien. Pues está, me llamaba gente, oye, Johnny, que es que tengo 200.000 euros aquí, ¿dónde los meto? Mira, me han dicho que los meta aquí. No. Estamos hablando de Arbistars, de Qualians y todo este tipo de historias, ¿no? Y decía, pero ¿qué estamos haciendo, no? Estamos viviendo todo. Fíjate, Jordi, una cosa. Un chaval, vamos a poner, de 18 años, que no trabaja, que sus padres le dan un dinero semanalmente, como mis padres han hecho conmigo. Pues que yo salía, pues como todos los chavales, sales pues, de fiesta, o vas con la novia al cine, o lo que sea, si te gastas tu poco dinero. Claro, si tú estás 3 meses en casa encerrado, pues al final, en este mundo de consumo, las cosas como son, al final, ¿dónde me divierto? ¿Dónde gasto? Y esto tuvo una publicidad muy, muy grande porque exprimía el boca a boca entre los chavales, la confianza entre, oye, un amigo me ha dicho que este sitio es seguro. Si mi amigo me lo dice, pues es que tiene que ser seguro. ¿Cómo me va a engañar un amigo? Y así es una forma piramidal. Pasa muchas veces es que el amigo no sabe que está siendo engañado también. Entonces muchos se creen que lo que están compartiendo lo hacen de corazón, eso es cierto, por eso yo los considero auténticas víctimas a muchos de ellos, porque ellos comparten eso de corazón porque se lo creen y creen que realmente están ayudando a la persona que lo están compartiendo, ¿no? Jordi, fíjate una cosa, hay una cosa que tengo que decirlo muy claramente. En todas las estafas se crea cierta confianza entre el autor y la víctima. Siempre buscan la empatía, No es normal, aunque también pasa, que alguien sea estafado sin que confíes en el otro. Es decir, si tú no confías, no te van a estafar. Porque está claro. Si yo no confío en ti, o porque hemos sido amigos y me has defraudado ya previamente, porque recuperar la confianza ya es difícil, pero si no te conozco, o no sé quién eres, no tienes buena reputación, etcétera, etcétera, no puedo confiar en ti. Entonces es más difícil que me estafen. Si es un amigo, que no estoy diciendo que el amigo te esté estafando, el amigo está siendo instrumentalizado. Es un instrumento, que es lo que se dice en derecho penal. Puede ser seguramente un instrumento, pero se crea tal confianza especial entre ellos, porque hay una cierta hermandad entre los amigos, la juventud, que te lleva a confiar a juntillas, porque es tu amigo de toda la vida. Por lo tanto, ¿para qué te va a engañar o para qué te va a decir algo si no está bien informado? Y entonces lo que se produce es que nadie se quiere informar, porque la rueda trabaja con la confianza, no trabaja con la información. Por eso se niegan a leer documentos o se niegan a ver lo que está pasando realmente. Yo siempre digo que tristemente es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, ¿no? Es triste, pero es así. Es muy fácil engañar a una persona y muy complicado hacerle ver a veces que ha sido engañado, ¿no? Perfecto. Carlos, Cristian, no sé si tenías tú también alguna pregunta que hacerle a Carlos, que te tenemos aquí callado con las velas. Sí. Quería preguntar al respecto sobre el tema de que mucha gente al principio sí que son engañados, luego es verdad que se dan cuenta que lo están siendo y quieren cazar cuanto antes para poder al menos recuperar dinero. En el momento en que a lo mejor se nota que alguien les ha pillado, ellos siempre eluden con esto no soy yo, sí es la academia, la justicia decide, y como que siempre van con que la academia es un tercero. Ya. Ellos, siendo que no han firmado
contratos y están siendo comerciantes, por así decirlo, de este IM, ¿qué pastel le pueden tocar a ellos a la hora de cuando empiece el juicio? Aproximadamente septiembre-octubre, como usted ha dicho. Sí, sí, Cristian, te he entendido perfectamente la pregunta y es muy buena y además muy compleja de explicar a nivel jurídico, creo. ¿Por qué? Porque aquí se mezclan muchos tipos de sujetos, ¿no? Está la víctima de toda la vida de Dios, pero como hablábamos antes, hay personas que son víctimas, seguramente, pero sirven de instrumento para que incurran en la posible o presunta estafa otras víctimas. ¿Qué sucede? Entonces, tenemos víctimas, tenemos autores y podemos tener instrumentos. Los instrumentos que han sido engañados para engañar a otros, pues en principio son irresponsables. Pero esto no quita que haya algunos sujetos que hayan sido instrumentos de un previo engaño para atraer a otras víctimas y luego hayan querido montarse al carro. Es decir, elevarse en los platino e inclusive en algunos casos llegando a un platino superior con cierta conciencia de la ilicitud de lo que está haciendo. Claro, ¿qué sucede? Que tengo que decir una cosa para ver si lo digo para que quede claro. No todo engaño es una estafa. Es decir, esto también es muy importante decirlo. También hay víctimas o personas que han podido engañar a amigos, ¿de acuerdo? Pero ciertos engaños, no todos los engaños son constitutivos de delito de estafa penal, ni como instrumento, ni sirven como instrumento para una estafa penal. Estos matices jurídicos son muy importantes. Normalmente, claro, la sociedad pues, entiende que, oiga, me han engañado, por lo tanto es una estafa. No, no es así. No es así, lamentablemente. No es así porque si no, todo el engaño amoroso, por ejemplo, me voy a casar contigo y luego no cumplirlo, sería una estafa económica si la mujer en algún caso o el futuro marido hizo alguna prestación, un regalo o le donó algo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el engaño que tiene que ser constitutivo del delito de estafa tiene que ser un engaño con cierta complejidad, con una elaboración de un plan, un engaño que cause un error bastante esencial que a todos el común de los mortales, digamos, nos pudiese producir cierto error en la percepción nuestra de las cosas, llevándonos a pagar cierto dinero en este caso. Por lo tanto, no todas las manifestaciones que han dicho los chavales, en este caso, ¿no? La juventud, también mayores, no todo es un engaño partícipe de un delito de estafa. Lo digo para que se queden tranquilos. Y no obstante, aunque hayan podido participar en ciertos engaños, la dinámica que estamos viendo es que esos engaños son a través de lo que decía, de cierta instrumentalización y por lo tanto no incurrirían en responsabilidad penal. Otra cosa es, y ya con esto finalizo, porque a veces me alargo yo también mucho, etcétera, aquí divagando, es que efectivamente tenemos muchas tipologías de sujetos en donde tenemos a posibles víctimas, posibles autores, que unos autores no trabajan ni para la empresa, que están fuera de la empresa, y víctimas que están dentro de la empresa pero no tienen un contrato con la empresa, que es lo que hemos planteado también un poco la denuncia. Es decir, hay muchos jóvenes, que es lo que se ha visto, que han estado trabajando 8 horas al día durante muchos meses por la promesa de una cantidad, sinceramente, irrisoria, una cantidad que no da para vivir, o con la condonación de cuotas o con 200, 300 euros al mes, que no compensa trabajar 8 horas al día durante un mes. Claro, eso, según cómo se plantee, las pruebas que vayan saliendo, más las que hemos sumado nosotros a la denuncia, podría ser constitutivo de un delito contra el derecho de los trabajadores. ¿Por qué? Porque un delito contra el derecho de los trabajadores es engañar a los trabajadores para que trabajen sin saber que están trabajando. Más o menos. Por decirlo. Sí. No tiene trabajadores, todos son su propio jefe, Carlos. Claro. Todos son su propio jefe. Pero si miramos las cuentas, que esto es clave, si miramos las cuentas y si hay una orden judicial donde se puede ver los ingresos de la empresa por cada, entre comillas, empleado o cliente o víctima, viendo cómo, en cuánto se les ha remunerado, viendo cuánto es el porcentaje, digamos, o media de trabajo semanal o mensual por cada joven. Todo esto, aunado a un concepto de engaño, podría ser constitutivo de un delito también. O sea, es decir, al final hay una pluralidad de posibles presuntos delitos
que es lo que hace, como decía, que la investigación sea muy compleja. Vale. Tenía también otra duda con respecto al tema de los registros de la empresa en España. A día de hoy vemos que no está en la CNMV, ellos se escudan con que no ofrecen servicios de inversión. Anteriormente sí los hacían y estaban también haciéndolos en España. A día de hoy, todo lo que has podido ver, ¿qué tan legal está siendo a nivel de registro la empresa en España? Claro, ahí, a través del registro legal, si te refieres a eso, creo recordar, a ver, me puedo equivocar, pero creo recordar que no está registrada legalmente en España, si no recuerdo mal. O por lo menos hubo un tiempo en el que no lo estaba, eso incluso me parece que vosotros lo vais a saber mejor que yo, porque ahora mismo no me acuerdo, y luego sí que la han registrado legalmente en España. Me suena a mí, ¿verdad? Me suena a mí que algo así ha Sí, sido. pero me parece que es una Pero empresa sin a mí el empleados y registro, sin actividad y es un registro. claro, sí, sí, un registro legal, pero que es un domicilio que, como pasa en otros casos donde se reciben las cartas y poco más, pero eso no es especialmente significativo. Hay muchas empresas que no tienen domicilio físico, digamos, claramente con empleados en España, pero tributan en España. Eso es otra cuestión, ojo, que se denunció, cómo se está tributando esos pagos de empresa, es decir, de clientes a empresa y de empresa a clientes, porque más o menos la media de clientes que estábamos viendo que podía tener IM era mínimo 5.000 personas, mínimo 5.000, y eso es un poco más o menos lo que hemos llegado a saber. Por lo tanto, no me preocupa tanto Claro. si tiene domicilio o no. 5.000 Lo que me personas preocupa, que haciendo transacciones económicas con allá, bien sea a través del trading o bien sea a través de los pagos y demás y de los referidos y todo esto, sí, todo este movimiento de dinero, que es lo que yo no he conseguido todavía que alguien me explicara dentro de Ayam, ¿cómo tributa? ¿Cómo se paga? ¿Cómo no? Porque yo tengo mis maneras, por ejemplo, mis beneficios del trading los declaro, mis beneficios en apuestas deportivas también. Yo todo tengo manera de declararlo cuando hago la declaración de la renta, todo de manera legal y de manera transparente, ¿no? A través de transferencias y demás, todo correcto, ¿no? Además, pues con los KIC que te piden las diferentes, tanto brokers como casas de apuestas. Pero claro, en Ayam es que nadie me sabe decir, oye, no, pues mira, esto lo tienes que tributar de esta manera o lo tienes que declarar de esta forma, o nosotros te pasamos cada año, pues como hacen los brokers o así, pues te pasamos un extracto claro, de todos tus movimientos para que los puedas declarar legalmente. No, o sea, muchos te dicen, no, no, eso cuando ganes a partir de 5.000, cuando seas a partir de platino 5.000, entonces ya lo declaras, ya te tienes que poner como empresa, como autónomo y tal y declararlo, ¿no? Digo, pero si no va a llegar nadie a ser platino 5.000, ¿de qué estamos hablando? Y eso lo pues, que hay antes del platino 5.000, que es donde está la gran mayoría de gente que están perdiendo dinero, ¿qué pasa con todo ese dinero, no? Porque claro, alguien se lo lleva, el dinero no se fuma, el dinero yo siempre digo que no se evapora, el dinero cambia de manos, ¿no? Cambia de bolsillo. Pues si de mi claro, bolsillo pasa al suyo, ¿esto dónde queda reflejado, no? Donde claro, a nivel legal, ¿cómo lo hacemos? Y nadie te lo claro. sabe decir, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es aportar, gracias a la ayuda vamos, de todo el mundo, pues acreditación de ciertos pagos, y a través de esos la policía puede investigar en concepto de que, pero claro, luego evidentemente lo que hace falta ver es todo ese montante de cada sujeto, de todas las posibles víctimas, de todos los posibles pagos, y fijaros que si hay vamos a poner 5.000 víctimas, vamos a poner por ejemplo 5.000 afectados, y cada uno ha hecho 10 operaciones de trading, por ejemplo, o ha estado recibiendo dinero durante 5 meses, vamos a poner ejemplo a 200 euros al mes, estamos hablando de que a lo mejor son 5.000 operaciones por 10, estamos hablando de, bueno, a lo mejor de 50.000 operaciones que se tienen que investigar. Pero claro, como tú bien dices, Jordi, hay que ver en concepto de qué. Porque claro, si yo recibo dinero, el que emite la factura soy yo. Claro, Claro, yo soy abogado, me pagan, yo emito una factura. Claro, y según quién me paga, le tengo que hacer deducir el IRPF, claro. poner IVA o no poner IVA, Desglosar los conceptos. exactamente. Y esa obligación se puede incluso invertir en el sujeto pasivo, que es el que, por ejemplo, en ciertas operaciones, el que paga, tiene que pagar el IRPF, por ejemplo, en cosas así, ¿no? Entonces, como no sabemos en concepto de qué se paga, eso es lo que hay que conocer, hay que trabajar. Y ya volviendo un poco a lo que estaba también preguntando Cristian,
Es decir, no me preocupa tanto que no haya un espacio físico o que sea más o menos irreal, eso puede ser un indicio, ¿eh? Pero lo que es más importante es en dónde está la información de la empresa. Es decir, porque claro, a ciertos sujetos que se está investigando, ya estén en Dubái o estén en donde estén, habrá un momento, si Dios quiere, que se les dirá, oiga ustedes, traigan aquí la documentación o no. Coge la policía a través de un auto judicial que lo aprueba y lo autoriza y van al domicilio de tal persona. Porque aunque no sean empleados de la empresa, como bien sabéis, hay unos vínculos muy fuertes, ¿eh? Es decir, por decirlo de otra manera, y no estoy diciendo que sea este caso, aunque también lo hemos denunciado como tal. Es decir, en una organización criminal no tiene por qué haber un letrero en la puerta, de que sea una empresa o lo que sea. Es decir, la gente se une y no hace falta ser parte de la empresa para poder ser partícipe en una organización criminal. Por lo tanto, lo que más interesa, más que dónde esté el domicilio social, que puede estar o no está, es dónde está la información y si se puede recabar en domicilios, ya sean sociales, inclusive con la ayuda de la policía americana, de Estados Unidos o de otros países, como no, y luego los domicilios físicos de cada sujeto. Pero es que además, lo más interesante, y es lo que vengo a decir muchas veces a muchos afectados, es que el pasado no se puede modificar. Es decir, todas esas operaciones de trading, todas esas conversaciones grabadas, todos esos movimientos bancarios que han tenido algunos cabecillas, todo eso no lo pueden borrar. Ya se pueden ir a la Conchinchina, a Japón, a Marte, a donde quieran. No se puede borrar. Y si la policía llega hasta el punto de, de poder investigar esa parte con la ayuda de un juez, porque si no es imposible, entonces se va a ver mucho más de lo que conocemos, ¿eh? Y llegará pues hasta donde llegue. Ojalá que lleguemos a juicio. Vale. Iba a hacer una pregunta, pero es verdad que ¿qué posibilidades hay de que la policía llegue a ese punto? Ahora mismo, ¿cómo están las cosas con todas las pruebas que se han aportado? A ver, esa pregunta, yo, digamos, voy a contestar de la mejor manera que puedo. Y es, cuanto más denunciantes haya, es decir, no es que quiera yo animar, haya que hacer una propaganda, o que me tengan que contratar a mí, ya he dicho que pueden contratar, pueden denunciar a la policía, pues está en España, la Policía Nacional, que va a ser más rápido, referenciando que es este caso, el caso IML o Markets Life, o el caso IM Master Academy, y que además, si me preguntan, les puedo dar hasta un número de referencia para que vaya ahí la denuncia. Bien, contestando a tu pregunta, Cristian, la clave de este caso es, como en todos los casos y dentro de todas las dinámicas criminales que pueda haber, presuntamente, lo más fácil siempre es lo más objetivo. Es decir, cuanto más datos objetivos aporten los denunciantes, y por ejemplo, la cuenta de balance de resultados, los meses que han estado en la academia pagando, cosas objetivas que la policía puede coger y decirle a un juez, oiga, mire, aquí hay 100 personas en donde en ciertas operaciones muy concretas, llamativamente, se pierden esas operaciones. Por ejemplo, oiga, señor juez, permítame entrar, hacer registros, etcétera, etcétera, en donde yo pueda ver esas operaciones si son ficticias, no ficticias, no reales, o, como también hemos denunciado, que es posible que haya una dinámica de comisionista, es decir, donde lo que se está haciendo presuntamente puede ser eso también. Es decir, comisiones en donde yo te convenzo. ¿Cómo te convenzo? A través de la cúpula. Es yo gano tanto dinero al mes o tanto gano en inversiones trading, pero oculto lo que pierdo. Es decir, aunque yo te enseñe una cuenta auditada de 6 meses, que eso por los expertos sabréis que 6 meses es poco tiempo, ¿de No es acuerdo? muestra Pero, representativa de absolutamente nada, 6 meses. claro, entonces, pero si además yo te oculto otras cuentas que he quemado o que estoy perdiendo, ya no te estoy dando la realidad de mi servicio. Correcto. Y eso sí que puede ser la causación de un error esencial que cause en ti el engaño. Te crea un error que te lleva al engaño. Claro, todo esto, y respondiendo a Cristian, cuanto más datos objetivos de los ciudadanos,
ya estén en México o no, porque yo he incluido en la denuncia gente de México, advirtiéndoles de que la denuncia a lo mejor no se tramitaba como víctima, pero su información, ojo, su información, sus documentos, Se sí pueden que pueden aportar. valer. O como testigo, me da igual, a lo mejor la autoridad judicial considera que no hay una organización criminal, es una pautoría, y se investiga solo en España y dejan fuera de como víctima a un sujeto mexicano, ¿de acuerdo? Pero sus documentos pueden servir como pruebas de convicción pues, como pruebas. O puede servir esta persona de México, como yo he incluido en la denuncia, como testigo. Por lo tanto, hombre, pues si denuncian a través de mí o a través de otro abogado en España, mucho mejor. Evidentemente, si lo hacen en sus países también. En definitiva, Cristian, Jordi, lo más objetivo siempre dentro de una presunta delito de estafa es ver el movimiento del dinero. El movimiento del dinero. Con eso, con datos objetivos. Por ejemplo, cuentas de balances de cuentas de resultados. Eso es súper importante porque la policía va a poder ver todos los movimientos que hay sobre las famosas señales, sobre qué se está invirtiendo, con quién se estaba invirtiendo, qué brokers eran los que participaban, aunque ya tenemos una idea bastante importante de varios brokers que estaban interviniendo. Eso es el objetivo. Claro, ojalá podamos hacer comprobar, como se denuncia en esta denuncia, comprobar esa manipulación psicológica, que se denuncia también ahí en la denuncia, pero que son cosas mucho más complejas, como la violencia de género psicológica. En el caso de Rocío Carrasco, es muy complicado. Entonces, a ser tan complicado, pues necesita una mayor prueba. Entonces, animar a denunciar a aquellas personas que realmente han sido afectadas y que no tengan miedo, porque, eh, como decían, no sé si me estoy anticipando alguna de las preguntas, pero algunas de las posibles víctimas me decían que bueno, tenían miedo porque si se podían enterar sus padres. Es muy difícil que tú, en una denuncia con datos, digamos que se reservan los datos de carácter personal, que van a un juzgado donde te reservan y te protegen los datos de carácter personal. Es muy difícil que se haga la luz, pero si sale, inclusive puede ser constitutivo de delito de revelación de secretos por datos de carácter personal. Pero claro, mucha gente ha dejado de denunciar por miedo a que lo supieran los padres. ¿Por qué? Por cierto enfrentamiento que ha habido entre ellos, en donde digamos, el estafado no quiere ni primero ni reconocerse como estafado y segundo, cuando se ha reconocido como estafado, no quieren que los demás sepan que ha sido estafado, y menos sus padres que a lo mejor han estado dándole la chapa en ese sentido. Esa sería un poco la conclusión. Y lo que se está haciendo. Vale, y ahora ya tenía una duda también sobre cierto chairman de los que siempre ha estado aquí en España, el equipo Awakening Dreamers, ante las acusaciones, bueno, acusaciones no, información que daba Carles Tamayo en sus vídeos, toda la carácter mediático que tuvo, él se escuda en que están callados porque hacen una estrategia legal. Pero ¿acaso no es más sencillo y más rápido usted como abogado decir lo que dice Tamayo es mentira, miren estos papeles y la documentación? Y así hubieran tenido también esta publicidad gratuita. Pues, a ver, yo lo que intuyo es que algunas de las personas que, bueno, Cristian, no has nombrado ni hace falta porque, o si queréis lo podéis nombrar vosotros, pero algunas de las personas que han sido también denunciadas eh, ya han tenido problemas previamente en otras empresas de este mismo tipo. De hecho, la policía judicial las conoce perfectamente. Es decir, saben perfectamente que ciertas personas que se están nombrando en este caso ya venían de otros casos. ¿Eh? Entonces, ellos, yo creo, si esto al final se comprueba de que hay una presunta estafa, etcétera, etcétera, ellos tienen cierta conciencia de la ilegalidad y de lo criminal. Tienen cierta idea, si se comprueba. Es decir, que ellos pueden acceder, han llegado a pensar de que esto puede tener una dinámica criminal con base a lo que comentaba antes, a un error esencial, la creación de un error esencial, por ejemplo, mostrando cuentas con resultados, ganando y ocultando con pérdidas. Y eso, cuando alguien trabaja al límite comercial del engaño, un engaño, como decía antes, puede ser constitutivo de nada, es decir, como mucho de una
cuestión civil, es decir, me devuelves el dinero porque el contrato no es del todo claro, es abusivo, etcétera, pero si, ya lo vuelvo a decir, si ese engaño, como en este caso presuntamente puede ser, la Porque muestra, yo tengo sí, una pregunta. Por ejemplo, sí, inducir a una persona a operar opciones binarias, que por ejemplo aquí en España y en Europa están prohibidas, ¿eso podría ser constitutivo de delito o no? eso puede ser muchas cosas, el según cómo se haga. Es decir, ten en cuenta que asesorar a una operación que no es legal en España, primero, el estafador que gana con eso. Hay que preguntarse qué gana con eso. ¿De acuerdo? Segundo, es un inducir a un acto no prohibido en España, pero es un acto que no per se, lo que quiero decir, no per se, es un acto de constitutivo de estafa. Vale, no, ¿De no es como acuerdo? incitar a una persona a ir a robar un banco, ¿no? Por ejemplo, no, no. Exactamente, exactamente. Pero claro, ¿qué es lo que yo veo un poco en esta dinámica? Que has hecho también tú, Jordi, una muy buena pregunta. Inducir, ¿por qué? La pregunta habría que hacer, ¿por qué inducen a binarias? Porque hay vídeos en donde vosotros, si no recuerdo mal, bueno, no recuerdo mal, no, seguro, habéis comprobado, acreditado que hay muchas personas que inducen a binarias a otras personas, inclusive menores de edad a menores de edad. Ojo, ¿eh? Y mayores de edad a menores de edad y menores de edad a mayores de edad. Bueno, por algo. Si no, tú no te pones a hacer esa operativa. Es porque vas a ganar algo de dinero con eso. Claro, aquí lo que se ha creado parece ser todo este link de referidos da cierta rentabilidad. Claro, los de arriba, la rentabilidad es mucho mayor porque la base es mucho más ancha. ¿De acuerdo? El ganar dinero por comisiones no es constitutivo de delito. No es constitutivo de delito. ¿Eh? En principio sería algo que nos llevaría, digamos, a la abusividad contractual, a la nulidad contractual. Pero según cómo se haya hecho esta dinámica, ¿de acuerdo? Y vuelvo al caso más representativo, en donde yo te oculto la realidad, es decir, ¿qué te he dicho yo para que inviertas en binarias? ¿Qué te he ¿Qué te he enseñado, no? ocultado yo? Exacto. ¿Qué te he ocultado yo? Y que además, ¿qué tipo de víctima eres tú? O mejor dicho, ¿qué tipo de persona eres tú? Si tienes 17 años, no es lo mismo que tener 50. Porque primero ya con 17 años eres irresponsable penalmente con el Código Penal de mayores. ¿Por qué? Porque se entiende que eres una persona más inmadura. Y si cometes un delito, puedes ser juzgado por la ley de responsabilidad penal del menor. Hay una diferencia entre 18 y 17 bien Sí. marcada en la ley. Y eso ayuda también mucho en la tipología de víctima. Es más fácil engañar a alguien de 15 años que a alguien de 50 por la experiencia vital. Por lo Entonces, tanto, hay que ver. la mayoría de los afectados que están llegando a vosotros estarían comprendidas en esa edad entre la adolescencia y la juventud, ¿no? Gente mayor Claro, o gente de una claro. edad más avanzada, como por ejemplo yo, que ya tengo 45 años para arriba, de esos no se ha llegado De esos nadie, hay, tengo que decirlo, de esos hay muy pocos. muy pocos, Muy ¿no? pocos. De hecho la inmensa mayoría, puedo decir casi, yo creo que el 90% son chavales y pues de 20 a 25 años. Perdón, de 18 a 25 años y una parte que se está investigando de minoría de edad, De que como menores. bien habéis contado en vuestros vídeos, en donde un tercero le presta el dinero, pero no sabemos un concepto de qué, porque en verdad si le presta el dinero e ingresa como si fuera, si tú me dejas el dinero y yo lo ingreso porque me dejas el dinero, pues luego también no te lo devuelvo y punto. Claro. Por No, ejemplo. además ellos hacen mucho, utilizan mucho el tema de, bueno, pues cógele la tarjeta de crédito y el DNI de tu Al padre. padre, ¿no? Y así te das de alta y así ya estás dado de alta con un... Y te dicen, hombre, eso es, pues eso se puede hacer, ¿no? Porque digo, oye, perdona, se puede hacer. Yo no puedo coger a mi hijo que tiene 12 años, apuntarlo a tu escuela con mi DNI y mi nombre y decirle, oye, no tiene la edad, pero oye, lo hacemos así, que mi hijo ya vaya aprendiendo a conducir. No, no funciona así, Exactamente. ¿no? Exactamente. De hecho, mucha gente no ha denunciado, creo yo, no solo por la vergüenza normal de sentirse engañado, sino porque alguno me ha contado que había hecho eso, que había cogido la tarjeta del padre. Alguno me lo ha contado. Entonces, claro, pues claro luego la repercusión en casa es mucho mayor, porque hay un enfrentamiento. Y además tengo que decir una cosa muy importante que no se me puede olvidar.
Ahí la mayoría de víctimas es verdad que son jóvenes, pero fijaros que la mayoría de denunciantes son los padres de los jóvenes, que con ya mayor madurez, experiencia vital, y no tienen por qué tener grandes estudios. Es una cosa de experiencia vital y de ponerte alertas en la vida, ¿no? De ponerte cierta desconfianza a operaciones que te prometen cosas a duros a pesetas, ¿no? En definitiva. Banderas rojas, yo lo llamo banderas rojas. Claro, y entonces, pues los padres son los que han tenido el valor de hacerlo. Han tenido el valor de hacerlo. Y esa es la cuestión. La tipología de víctima es muy importante para comprender si es una estafa o no. Es decir, es mucho más fácil comprobar que es una estafa con un público de víctimas de 17, 18, 19 años que si tuvieran todos 50 años. Digo, con esta dinámica criminal. Y por eso hemos centrado mucho el caso también en ese sentido. Es decir, en que un juez entienda que causar el error en las binarias, en la compra de no sé qué, en las operaciones, etcétera, es mucho más fácil en la estafa, presuntamente, con este tipología de víctimas que con gente de 50 años, en donde un juez le diría, oiga, usted ya tiene 50 años, usted ya era mayorcito para saber lo que hacía, ¿de acuerdo? Y si usted no ha querido informarse de lo que eran binarias, es un problema. Pero con gente de esta edad es diferente. Y eso es lo que yo intuyo que han visto cierta gente de la cúpula que han abusado de esa dinámica en un momento de pandemia, y ahí es donde saben que pueden, digamos, vamos a decirlo claramente y coloquialmente, ahí es donde pueden haberla cagado. Pues yo tenía ya una última pregunta, ¿vale? Que sería, la gente que está, que son de IEM y están dentro de esa denuncia, como denunciados, ¿han recibido denuncia? ¿Deberían de haberla recibido ya? Bien, Cristian, pues no deberían de haberla recibido, no deberían, y dudo mucho que la hayan recibido. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tendrían que ir, en primer lugar, porque aún es pronto, como ya he dicho. Y en segundo lugar, porque lo normal es que el denunciante vaya a la policía a ampliar y a ratificar la denuncia, ¿no? Porque la policía llame por teléfono. Entonces, como yo sé que no ha pasado eso, entonces es porque la policía sigue investigando y hay unos pasos, digamos, lógicos, que es primero volver a hablar, no solo por escrito como se presenta una denuncia, sino volver a hablar con los perjudicados, posibles víctimas y posibles testigos, y una vez hecho eso, ya se pasa o a través de la policía judicial se imputa el delito a los presuntos responsables, o se pasa al juzgado para que les imputen el delito el propio juzgado. Es decir, y además, es decir, en definitiva, si hubieran recibido algo los posibles responsables, yo ya me hubiera enterado, casi seguro. Por lo tanto, eso quiere decir que la policía sigue investigando. Hay que tener paciencia, en definitiva hay que tener paciencia porque es un caso muy complejo y no es un caso como el de este que ha comentado Jordi, que hace poco saltó, no recuerdo el nombre, el caso de... Arvistar. Eso es, que es donde cada afectado había perdido 20.000, 30.000, 40.000 euros, pero con una dinámica criminal mucho más sencilla y mucho más prototípica de la estafa, que es coger dinero para pagar a los primeros estafados porque no puedo responder, porque claro, había prometido unos intereses tan altos, Un esquema claro, Ponzi, un Ponzi. claro, no puedo cumplirlo ni con los primeros, por lo tanto, cojo el dinero a los segundos para poder responder ante los primeros. Y eso saltó, porque es que siempre saltan esas estafas, porque, claro, porque es tan evidente. A la que empieza a dejar de entrar dinero en la base, la pirámide se va estrechando y cuando una pirámide es más ancha de la parte de arriba que la parte de abajo, que es la Claro, entrada de dinero, pues evidentemente se cae, no es sostenible, no se puede mantener. Y siempre les claro. pasa igual, pueden durar algunas un año y medio, 2 años, pero todas más o menos, Claro, al pero aquí final... claro, en esta dinámica hay una cierta diferencia, que por eso lo hace mucho más complejo. Los que están siendo presuntamente víctimas sostienen la pirámide, ¿de acuerdo? Pero no les deben nada. Es decir, Sí. pagan a resultados.
pagan el resultado. Si yo llevo a 3 personas y me han pagado, y me pagan esas 3 personas 150 euros, yo puedo pagar 150 a quien me lo ha traído. Claro. Porque yo le estoy dando, digamos, un interés que puedo pagar. Claro, Sí, sí. eso, claro, pero esa dinámica encierra mucha más problemática jurídico-penal, que es posible delito contra el derecho de los trabajadores. Esa dinámica de comisiones a través del engaño, digamos, bastante. Operaciones que no están claras, como, vamos, como Cristian, tú bien sabes en tu caso, ¿eh? En unas operaciones muy sospechosas. Es decir, claro, todo eso pues está sobre la mesa y yo confío mucho en la Policía Judicial, sobre todo porque la Policía Judicial se interesó mucho en el caso. O sea, fue la Policía Judicial la que se interesó de... Sí, no, o sea, quiero decir, la Policía Judicial siempre se interesa por todos los casos, porque son muy respetuosos, están muy informados, tienen cercanía con la ciudadanía en España. Pero claro, cuando la Policía Judicial te llama, más o menos, por decirlo, digamos, gráficamente, te llama y te dice, oiga, ¿qué está pasando aquí? Es porque el caso les gusta, les ha gustado y tienen ganas de trabajar. Entonces, eso no quita que sea muy complejo y que haya que aportar más. De hecho, la clave del caso sigue estando en que a través de Carles Tamayo, a través de vosotros, consigáis que las personas aporten a la policía judicial todos sus elementos más objetivos, cuenta de balance de resultados, pagos a la academia, Todo, eh, grabaciones, todo lo que todo, puedan todo, aportar. todo, 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 porque cuanto sean más, digamos, las piedrecitas, más las posibilidades de llegar a un juicio son mayores. Es así. Sirva esto también de consejo para aquellos que a lo mejor pues están buscando, le han propuesto, ya no es tema de IAM, sino de otros negocios relacionados con la libertad financiera y todas estas historias. Sirva como consejo lo que nos acaba de decir Carlos, lo cual yo estoy total y absolutamente de acuerdo. No sé si Cristian, ¿tienes alguna pregunta más para Carlos? No, no, ya prácticamente esa fue la última pregunta que tuve. Sinceramente, tampoco es menester que la gente que vea esto, que esté dentro de ahí, lo sepan también demasiado, Mm. porque al final terminaría yéndose de vacaciones más de uno. Pues sí. Yo la verdad es que también os quiero dar las gracias porque, sinceramente, los abogados no podemos, no somos investigadores privados, no somos psicólogos, eso lo cumplen otros profesionales y en mi caso la verdad es que sin vuestra ayuda, y lo digo con toda la letra, de Jordi, de Cristian, de otras personas que han sido afectadas y que luego se han puesto a currar para destapar y aportar más pruebas, a Carles Tamayo, a los 700 ya parece ser afectados que han aportado pruebas, que aunque no denuncien, pero si las aportan, como ya yo sé que Carlos Catamayo está pidiendo la cuenta de balance de resultados, es decir, todo por las pruebas tangibles, gracias a Red UNE, a la coordinación que han tenido de ayuda psicológica, porque Importante, muy importante esto, ¿eh? muy importante porque aquí ha pasado que al ser la tipología de víctima, eh, presuntamente, menores de edad y jóvenes muy jóvenes, en edad de formación, porque si bien la ley penal diferencia entre 18 y también conducir, etcétera, etcétera, hasta que durante muchos años nos seguimos formando. De hecho, hasta tú, Jordi, Siempre, Cristian, que siempre. eres más joven, y yo también nos vamos formando, pero llevamos ya unos años de recorrido, por decirlo de alguna manera. Tenemos algo ganado, ¿no? Que es la experiencia de llevar los palos en la vida. Entonces, ha creado tal, digamos, disgusto en las familias que eso en verdad fue Carles Tamayo junto con lo llamativo del caso, que fue la ruptura de las familias por la, mm, el grandioso, la grandiosa creación de confianza que ha creado esta dinámica presuntamente criminal o ilegal que ha llevado a enfrentarse a los hijos con los padres. Muy Y triste. eso ha llevado a eh, eh, problemas psicológicos muy importantes de familias, como me decía una madre, si es que yo con mi hijo me he llevado toda la vida genial. Era mi mano derecha, yo su mano derecha, y nos hemos llevado genial. Y de la noche a la mañana, en cuanto ha aparecido esta dinámica, se ha ido de casa. Mm, Apenas quiere hablar conmigo, me ve como un enemigo suyo porque no respeto su forma de ganarse la vida.
Claro, eso ha necesitado ayuda psicológica, que es lo que ha hecho, yo creo que muy bien Red One. Para ser constitutivo de delito hay que trabajar mucho, hace falta aportar muchas pruebas, pero que entre todos yo creo que al menos estamos haciendo lo que hay que hacer. Ya luego se ganará o no se ganará. Exacto. Pero lo que hay que hacer, igual que la violencia de género, y este es el último mensaje que yo quiero mandar, si me permitís, porque yo sé que ya... Por supuesto que sí, por Bueno, supuesto que pero sí. quiero lanzarlo y que quede muy claro, ¿eh? ¿Qué pasaría si un hijo que ve como el padre está maltratando a su madre no denunciase? ¿Qué pasaría? Aquí en España es evidente que en ese caso todo el mundo animaría al chaval, al hijo, los amigos, las amigas, la policía, evidentemente, y es el mensaje que se manda de la violencia de género que hay que denunciar siempre, siempre para proteger, en este caso, a la mujer. En los casos de otros delitos pasa absolutamente lo mismo. Si no se denuncia, no se puede visualizar, visibilizar la problemática, es imposible. Es imposible. Por lo tanto, a través de la denuncia se puede conseguir que al menos, porque no todo se consigue a veces con una sentencia penal, al menos que quien tenga ganas de seguir estafando presuntamente o que se quiera iniciar en este mundo no sea o presunto autor o no llegue a ser una presunta víctima. Pues muy bien, me parece un colofón para esta primera charla, Carlos, que espero que tengamos Sí, alguna más, porque seguro que seguro. la gente pues preguntará y demás. Haremos un seguimiento del caso, evidentemente, tanto de este como de Sí, otros. Mira, ahora lo tenemos aquí, Cristian, ahora se te ve, ya no se ven. Pues me parece sí. genial, no sé, yo por mi parte encantado darte las gracias, Carlos, de verdad una vez más por haber No, a aceptado vosotros. la invitación a compartir este ratito, que ya os digo, si es por mi parte, encantado de que Sí. pues vayamos teniendo una cierta comunicación, por así decirlo, y podamos ir ofreciendo a la gente, ¿no? Pues cómo está marchando todo el tema relacionado con IAM Mastery Sí, de Academy. verdad que a Jordi y a Cristian, de verdad que muchísimas gracias. Yo la verdad es que os pido disculpas porque yo sabía que teníamos que haber hecho esta reunión antes y por cuestiones de agenda y de también de otros casos, de otras cosas no he podido, pero que me comprometo en cuanto haya algo más, una información más sustancial, pues reunirme con vosotros y hacerlo como hoy. Ha sido muy rápido y muy claro todo, ¿eh? Perfecto. Yo quería aprovechar para decir algo rápido, simplemente de agradecer también al grupo de Saúl, el canal de David o Pedro Darán, entre otros, ¿vale? Que están ayudando ahora mismo también a muchísima gente allí en México, que se va a iniciar también un proceso judicial, al igual que aquí en España, se va a hacer un formulario, pero en vez de hacerlo como en España, allí en México, que se animen a denunciarlo que, como ha dicho Carlos, si no se denuncia, el problema no se ve. Pues Claro. Cristian, si quieres decirles que me pueden llamar cuando quieran, darles mis datos para echarle una mano de alguna manera, aconsejarles sin perjuicio de lo que piensen sus abogados de allí, porque la legislación es diferente, pero vamos, tienen mucha reminiscencia, muy parecida, estafa en todos lados. Que me llamen cuando quieran, WhatsApp o lo que sea, o sea que sin ningún problema, ¿eh? De acuerdo, espero que eso lo terminen viendo ellos también. Sí, seguro que sí. Pues muy bien, pues muchachos, una vez más, Nada, muchas gracias a los dos por este ratito que hemos compartido y lo sí. dicho. Sí, que nada, Vale, que muchas yo gracias. en cuanto tenga alguna información, pero yo creo que vosotros la vais a tener antes que yo, seguro, porque estáis ahí más encima de con todo el mundo y cómo se mueven, etcétera. De hecho, bueno, pues sois, ya sabéis que sois mis informantes, Sí, sí. que, que nada, en cuanto yo tenga algo lo doy y al contrario, yo la verdad Igual, que igual. muy agradecido de que de todo lo que aportéis. Si te parece, Cristian, más tarde te llamo, hablamos por WhatsApp, me mandas un correo con lo del tras este que ahora mismo ya no me acordaba, ¿vale? Vale, Y lo charlamos, ¿vale? vale, perfecto, te lo pongo ahora. En Venga, un segundo, es muy rápido de ver. vale, perfecto. O si quieres, te llamo yo ahora en 10 minutos, ¿vale? Venga, va, También. siempre, Sí, siempre. porque además te quería comentar también una cosa de. Porque. No me acuerdo, ahora lo busco, ¿eh? Vale, no pasa nada, ya. Nada, en Venga, fin, nada, muchas gracias y nada, nos vemos. un abrazo a todos, hasta luego. Hasta luego. Chao.